Sean todos bienvenidos. Está frío, ¿verdad? Da sueño. Vamos a tratar de despertar. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando los domingos a la tarde. ¿Cómo estudiar la Biblia eficazmente? ¿Será importante esto, hermanos? Sí, ¿verdad? Es muy importante estudiar la Biblia eficazmente. Hablábamos nosotros en cuanto por qué es importante conocer nuestra Biblia. El domingo pasado vamos a ver, aquellos que anotan, ¿verdad? Que los miro que apuntan. Vamos a ver si me pueden decir una de las cosas por qué es importante conocer nuestra Biblia. Y vamos a tratar de basarnos en el estudio que estamos llevando. ¿Por qué es importante conocer nuestra Biblia? Según las notas que tiene. Y si no hay notas, ahorita vamos a ver por qué es importante. Ok. Ok. Ahora aquí viene la pregunta, la que siempre les hago así nomás, ¿verdad? ¿Por qué es importante estudiar la Biblia, conocer nuestra Biblia? Es la pregunta, pero aquí viene la pregunta. Ya me han dicho y sabemos que es importante, ¿verdad? Ok. Esta semana que pasó, ¿de qué estudiaron ustedes la Biblia, hermanos? ¿Acerca de qué estudiaron en la Biblia? En sus Biblias, ¿qué es lo que estudiaron? ¿Acerca de qué? Y vamos a ser honestos, ¿verdad? ¿De qué estuvimos estudiando esta semana que pasó la Biblia? Si ya sabemos que es importante, ¿verdad? Conocer nuestras Biblias y estudiarla, pero vamos a ver qué es lo que estudiamos esta semana, qué es lo que leímos la semana de la Biblia. Sobre los milagros, ok. Ese es usted estaba estudiando sobre, ok. ¿Mande? Sobre el nacimiento de Jesús, ok. Ok, estuve estudiando acerca de conociendo a Jesús, ok. Tito 2, versículo del 1 al 15, ok. Ok. El único que me dijo bien fue el hermano Noé, porque me dijo exactamente qué es lo que estaba estudiando. Me dio el pasaje, ¿verdad? Tito, capítulo 2, versículo 1 al 15. El otro que me dijo los pasajes fue el hermano Montoya. Estaba estudiando Mateo para saber acerca de Jesús. Ajá. ¿Qué estaba estudiando, hermano, en cuanto a los milagros? ¿Dónde estaba estudiando en cuanto a los milagros? Ok. ¿Y de los milagros? Acuérdense que estamos estudiando por qué es importante conocer qué cosa. La Biblia. Hermano Rubén, ¿dónde estaba estudiando usted sobre las tradiciones y... Hermana Mary? Les dije que yo siempre pregunto, pero el hermano Noé se ríe porque ya sabe, siempre pregunto y siempre va otra pregunta. Por eso el hermano Noé de volada dijo, Tito capítulo 2, versículo 1 al 15.
Hermana Mary, ¿en qué parte usted se basó? Porque estaba estudiando acerca de Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué parte estaba estudiando usted acerca de Jesús? Ahí no le podemos cerrar, hermanos, recuerden. Hay 4 escritores, ¿verdad? Ok, ¿alguien más, hermanos? ¿Hermana? Crónicas, ok. Ok, ándale, ok. ¿Hermana? Ok. Eso es lo que estamos viendo, hay que empezar a ver eso. Eso es conocer nuestra Biblia y estudiar un estudio eficaz, con propósito, recuerden, con propósito. Porque a veces decíamos que estudiamos la Biblia y abremos aquí, abremos allá, abremos aquí, abremos allá, y al último andamos bien perdidos nosotros, nos confundimos, estamos citando pasajes con citas diferentes que no son. Entonces ese no es el estudio eficaz. Aquí lo que estamos tratando de hacer es estudiar un estudio eficaz. La pregunta era, ¿por qué es importante conocer la Biblia? Bueno, aquí están algunas de las razones. Vimos que la Biblia nos deja saber la verdad de Dios, ¿verdad? La verdad de Dios. La Biblia también nos deja saber acerca de quién, de Jesús, exactamente lo que algunos hermanos estaban viendo, ¿verdad? Recuerden, hermanos, que cada domingo les voy a preguntar y les voy a preguntar dónde estudiaron. Y si me dicen dónde estudiaron, les voy a preguntar qué fue lo que aprendieron de ahí. No crean que son exámenes o algo, hermanos. Esto es con un propósito bueno, ¿verdad? Es un propósito bueno, es un propósito para que nosotros nos animemos más a continuar escudriñando, estudiando la Biblia. Decíamos que la Biblia nos enseña quién fue el que creó el universo, ¿recuerdan? Hablábamos que tenemos en la Biblia tenemos evidencia interna y evidencia externa. Hablábamos en cuanto a ello. Hablábamos de dónde venimos y a dónde vamos. La Biblia misma nos dice, exactamente desde el principio en Génesis nos dice de dónde venimos y a dónde vamos. Estábamos hablando también en cuanto a lo que debemos de hacer para ser salvos. Esto es algo muy importante que nosotros como cristianos debemos de memorizar. ¿Por qué es muy importante que debemos de memorizar cómo ser salvos? Porque es nuestro trabajo, ¿verdad? Es nuestro trabajo, predicar el Evangelio, Entonces vimos algunas citas en cuanto nos habla, ¿verdad?, en cuanto a cómo ser salvo, y luego nos quedamos en cuanto la Biblia nos enseña por qué es bueno conocerla. Bueno, porque la Biblia nos enseña también en cuanto al pecado. Hablábamos que la Biblia nos dice ahí en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, que el pecado es toda aquella infracción de la ley de Dios. Ese es el pecado. Veíamos el ejemplo en Gálatas, ¿recuerdan? En el capítulo 5, versículo 19 en adelante, en cuanto a lo que dice Pablo, que son algunas cosas que son quebrantar la ley de Dios. Pero recuerdan que al último termina diciendo, y cosas semejantes ¿a qué? A estas. O sea, todo lo que abarca en esas cosas es infracción de la ley. O sea, la Biblia nos está diciendo para nosotros no estar confundidos. Hablábamos que muchas de las veces nosotros mismos, hermano, pero es que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Es esto pecado? ¿No es pecado? Bueno, la Biblia nos dice. Si nosotros nos ponemos a estudiar la Biblia nos dice, ¿verdad?, exactamente qué es pecado. Hablábamos también en cuanto a Santiago, capítulo 4, versículo 17. Está dando Santiago una explicación ahí en cuanto a aquel que dice, mañana voy a hacer lo otro, pero nunca decimos si Dios quiere. Pero al último, en el versículo 17, dice, y todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado.
Entonces, nos están diciendo claramente lo que es el pecado. El pecado es la infracción de la ley, tanto como quebrantar lo que nos dice que no hagamos, como quebrantar lo que nos dice que debemos de hacer. Eso es lo que está hablando aquí. Decíamos que continuamente se dice, no dejando de congregarnos, Hebreos capítulo 10, versículo 25, como algunos tienen por costumbre. Entonces, cuando uno deja de congregarse, sabemos que es necesario congregarnos, ¿verdad? Porque es mandamiento, congregarnos. Entonces, sabemos que tenemos que congregarnos. Si no nos congregamos, esto es quebrantar la ley de Dios. Este es pecado, es infracción de la ley. Sabemos que Cristo ha dicho en Mateo capítulo 28, versículo 19, y de hacer discípulos, en Marcos capítulo 16, versículo 15, y de predicar el evangelio a toda criatura. Eso es un mandamiento, o nos está diciendo si nosotros queremos. Es un mandamiento. Entonces, esto, si no lo hacemos nosotros, es saber hacer lo bueno, porque esto es bueno, es impartir las buenas nuevas, impartir la salvación, y no hacerlo, esto es infracción de la ley, ¿verdad? Infracción de la ley. Entonces, todas estas cosas, la misma palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Nos dice, a veces nos hacemos preguntas en nuestra vida cotidiana. Bueno, ¿será bueno hacer esto? Si nosotros continuamente estamos estudiando la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta si sí es bueno o no es bueno. Claramente vamos a darnos cuenta cuando tenemos un estudio eficaz. Hablábamos también que en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23 nos habla en cuanto al fruto del Espíritu, lo que debemos de hacer, el amor, ¿verdad? La benignidad, la paciencia, todas estas cosas que tiene que tener el cristiano. Esto es parte de saber hacer lo bueno. Otra cita que mirábamos es de que en Juan 14:15 nuestro Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces nosotros al no guardar los mandamientos estamos demostrando que no le amamos. Es claramente, ¿verdad? Si no guardamos los mandamientos estamos demostrando que no le amamos. Entonces mirábamos en cuanto a ello. Santiago capítulo 1 versículo 13 al 15. Ahí no alcanzamos a leer. Santiago capítulo 1 versículo 13 al 15, si alguien gusta leerlo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que han conseguido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Ahí está. Claramente la Escritura nos está diciendo, para aquellos que tenemos la costumbre de decir, ¿por qué Dios me hace esto? Claramente la Escritura nos está diciendo, Dios no tienta, ¿a quién? A nadie. A nadie. Entonces, otra cosa que nos está explicando aquí, cuando nosotros decimos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Verdad? Tenemos que darnos cuenta y tener en mente esta palabra, concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Un deseo carnal. Por eso dice ahí, ¿verdad? Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su propio deseo. Me acuerdo que mencioné algo de Las Vegas, ¿verdad? Parece que sí. Bueno, nosotros ya sabemos qué hay en Las Vegas, claramente, ¿verdad? Muchos de nosotros no hemos ido, pero muchos de nosotros lo vemos en televisión. Esta ciudad es conocida como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos allá, estamos yendo por nuestra propia, ¿qué? Concupiscencia, nuestro deseo. Es lo carnal, es lo que nos lleva hacia allá. Lo espiritual no nos va a llevar a esos lugares, hermanos.
Lo espiritual no nos va a llevar a esos lugares. Lo espiritual nos va a llevar probablemente a una montaña allá en Colorado, a escalar, probablemente a ir a ver algunas pirámides por allá, ¿verdad? Eso nos va a llevar cosas sanas. Pero a un lugar donde sabemos que el pecado anda de día y de noche, el espíritu no nos va a llevar ahí. Ahí nos lleva la concupiscencia, lo carnal, el deseo. ¿Por qué deseamos conocer Las Vegas? Hermano, es que yo nomás quiero ir a ver los edificios. En la noche quiero ir nomás a ver cómo se miran las lucecitas. Dice ahí, ¿qué dice ahí? Su propia concupiscencia es atraído y ¿qué? Y seducido. Y seducido. Y luego dice, entonces la concupiscencia después que se ha concebido, ¿qué quiere decir esto? Cuando ya le dimos nosotros la oportunidad de cumplir ese deseo. Dice ahí, da a luz, ¿qué cosa? Ahí está la escritura. Da a luz el pecado. Le voy a echar un daime a esta, acabo como quiera. No pasa nada. Y luego le echamos el daime y empezamos a ver por todos lados, ¿no? O pasa ahí y, pues, ¿sabe qué? Me voy a tomar una, acabo una no es ninguna, dice la persona que quiere justificar. ¿Verdad? Se oyerá como chiste, pero ¿será cierto o no? La propia concupiscencia, hermanos, el deseo, pasamos a un lugar donde hay música. ¿Y cuál es la reacción del cuerpo del cuerpo humano? La concupiscencia. ¿A poco pasa usted por ahí, pasa así como asustado? La mera verdad, hermanos, hay que ser realistas. Para empezar, no debe de andar ni allí. ¿Sí me entiende? Y menos en estos ambientes. O sea, por eso yo hablaba de eso. Estamos hablando de esto, para entender lo que está diciendo Santiago aquí. Su propia concupiscencia, su propio deseo. Este deseo es atraído y seducido y luego este deseo se vuelve en pecado. En pecado. Y luego dice, y este pecado, siendo consumado, ¿qué quiere decir siendo consumado? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que se lleve a cabo. Que se lleve a cabo, ya lo hizo. Y Las Vegas, no creen que estoy atacando nomás Las Vegas. Las Vegas es un ejemplo solamente, hermano. Hay en muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas en cuanto a lo que es el mundo, pero dije Las Vegas porque lo mencioné la semana pasada. Pero dice ahí, es consumado, siendo consumado, o sea que se cumplió. Dice, da a luz la muerte. Da a luz la muerte. Entonces, aquí nos está diciendo claramente Dios por medio de su palabra, la Escritura, lo que es el pecado. Y el pecado no proviene de Dios y no proviene de nuestros propios deseos. Es por eso el por qué estudiar la Biblia, hermanos. Porque mire, cuando nosotros no estudiamos la Biblia, no leemos la Biblia, y estamos constantemente viendo, esto le decía a los jóvenes, ¿verdad? No estudio, constantemente viendo programas de televisión que sabemos que están terribles, las novelas, ¿verdad? Todas esas cosas. Estamos nosotros dándole ¿a qué cosa? ¿Qué dice Santiago? A la concupiscencia, al deseo carnal. Porque ¿no ha notado usted que usted dice, ahora sí, voy a leer la Biblia? Abre la Biblia, la empieza a leer y la está leyendo y luego de repente, ¿no pasa eso? Sí pasa. Y luego está uno así, voy a prender la televisión, voy a ver qué hay, voy a ver las noticias, dice uno, ¿verdad? Se engaña a uno mismo, voy a ver las noticias. Le empieza a cambiar. Sale una película, esa película ya sabemos qué es, y nos quedamos viendo la película. ¿En qué caímos? En la concupiscencia. En la concupiscencia, en el deseo. Porque como estamos alimentando el corazón, que es la mente del cristiano, de lo carnal solamente, entonces el deseo de la mente, del corazón, va a querer solamente ¿qué? Lo carnal.
Pero cuando nosotros lo alimentamos, y eso es el propósito del por qué estudiar o cómo estudiar la Biblia eficazmente, cuando nosotros estudiamos esto y entendemos lo que es el pecado, y sabemos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros realmente entendemos esto, hermanos, vamos a cambiar, pero solamente la palabra de Dios es la que nos va a ayudar. Es la que nos va a guiar, es la que nos va a... ¿Quiere usted que aumente su fe? Bueno, aquí está. La tenemos en las manos. Entonces, esto nos va a ayudar para seguir más adelante, porque siempre me paso, ¿verdad? Estas son algunas razones de las cuales el cristiano en sí debe de estudiar la Biblia. El estudio eficaz de la Biblia nos ayuda también a interpretarla correctamente, como vimos. Cuando estudiamos la Biblia, porque el estudio es cómo estudiar la Biblia eficazmente. Eso ya lo vimos al principio, ¿verdad? Cómo estudiar, cómo ir viendo. Ahora estamos viendo algunas cosas de que nos va a ayudar el estudio eficaz de la Biblia. El estudio eficaz de la Biblia nos ayuda a interpretar correctamente la Biblia también. Ayúdame que yo te ayudaré, dice la Escritura. ¿Dice eso, hermanos? Pero a veces decimos, ¿verdad? La Biblia dice, ayúdame que yo te ayudaré. Hay que ver lo que dice la Biblia. Cuando nosotros estudiamos la Biblia eficazmente, hermanos y amigos, al momento de predicarla, y esto quiere decir no del púlpito, sino al momento de enseñarla, vamos a darle la interpretación correcta. La pregunta es, ¿por qué será necesario interpretarla correctamente? Cuando nosotros estudiamos eficazmente, ¿por qué es necesario interpretarla correctamente? Bueno, primeramente porque Dios así lo demanda, hermanos. Dios así lo demanda. Si vamos desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? En la primera de Reyes, el primer libro de Reyes, aquellos que son buenos para esgrima, ¿verdad? Capítulo 22, versículo 14. Eso es lo que tenemos que... Y miré esta cita para que se nos quede esto en la mente, ¿verdad? Micaía respondió, lo que Jehová me hablare, ¿eso qué? Diré. ¿Y por medio de qué nos habla Jehová? Nos habla Dios. De la Biblia. Entonces, lo que Dios nos diga por su escritura, eso es lo que nosotros vamos a hablar. Es lo que vamos a decir. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice... Ahí está. Primeramente nos dice, procura con diligencia, rápidamente, algo rápido. Presentarte a Dios, ¿qué cosa? Aprobado. Es lo primero que debemos de hacer. Recuerden, cuando nosotros estudiamos la Biblia eficazmente, esto nos ayuda a interpretarla correctamente. ¿Por qué? Porque primeramente esta palabra de Dios está transformando, ¿qué cosa? Nuestras vidas. Y esto mismo nos va a ayudar a explicarla eficazmente. ¿Por qué? Porque la vamos a explicar, pero la estamos viviendo. La estamos viviendo. Entonces, vemos aquí que dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Y luego termina diciendo el pasaje, que usa bien, ¿qué cosa? Que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. El apóstol Pedro también en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 11, nos dice, ¿qué cosa? Ahí está, hermanos.
Si alguno habla, y cuando dice si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, está diciendo cuando nosotros estamos enseñando, la enseñanza eficaz. Cuando estudiamos eficazmente la Biblia, vamos a tener una enseñanza eficaz para las personas. Por eso el apóstol Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Vemos cómo está aquí? Aquí tenemos que quitar el que la Biblia dice, hermanos, ¿recuerdan? Tenemos que quitar ese vocabulario de nuestro hablar. Estamos hablando, la Biblia dice. Le preguntaba yo a una hermana, bueno, ¿y dónde dice? Pues por ahí dice. Ese no es una explicación eficaz. ¿Por qué? Porque no hay un estudio eficaz, ¿verdad? Entonces, nos está diciendo aquí Pedro, ¿para qué es esto? ¿Para qué es esto? Dice, para que en todo sea Dios glorificado. Recuerde, nosotros estamos instruyéndonos por medio de la palabra para instruir a otros, no para que la gloria sea para nosotros, para buscar la gloria ¿para quién? Para Dios. Eso es lo principal que tenemos que tener en mente. Estamos buscando que la persona tenga la oportunidad de salvación para que venga a adorar y honrar a nuestro Creador y le dé la honra y la gloria que Dios se merece. Eso es lo que estamos hablando. ¿Por qué es necesario interpretarla correctamente? Bueno, porque una interpretación incorrecta nos lleva ¿a dónde? A la perdición. Una interpretación incorrecta nos lleva a la perdición. ¿Cómo está el mundo denominacional, hermanos? Por las interpretaciones incorrectas. ¿No están en el camino de la perdición? Claramente. Ahí mismo, ¿verdad? En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 en adelante, dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha dado, os ha escrito. Y luego dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Ahorita ya tenemos todo bien claro, ¿verdad? En ese tiempo se estaban escribiendo ¿qué? Y se estaba dando la explicación ¿qué? Las cartas. Pero ahorita tenemos la Biblia completa, la tenemos explicada. Dice, difíciles de entender, y luego dice, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen con ella? Ahí está. La tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Para su propia perdición. Pero da aquí el consejo, ¿verdad? Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra ¿qué? De vuestra firmeza. Y luego da el consejo, antes bien, creced en la gracia y en qué cosa, hermanos, y el conocimiento. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué está diciendo con esto, hermanos? Está diciendo que nosotros debemos de entender y estudiar la Biblia eficazmente, explicarla eficazmente, como está escrita. A veces hay momentos que decimos, no, pero es que el predicador dice que sí se puede hacer. Bueno, ahí ya no estamos, ¿verdad? Porque el predicador, ¿qué autoridad tiene? O sea, el predicador me dijo que yo me podía tomar una y no había ningún problema. El predicador me dijo que pues yo podía ir ahí a los clubs, a los congresos sociales y no hay ningún problema. ¿Qué autoridad tiene el predicador, hermanos? Cuando nosotros estudiamos la Biblia eficazmente, nosotros vamos a... ¿Qué vamos a hacer con ese predicador que nos está diciendo? ¿Le vamos a qué?
a dar un estudio eficaz, ¿verdad? Le vamos a enseñar. Hermano, discúlpeme, pero usted está en el error. Dios dice que claramente debemos de estar alejados de estas cosas. ¿Vemos cómo viene la enseñanza? Y nos damos cuenta cuando aquella persona no nos está dando un estudio eficaz, que nos está diciendo solamente sus opiniones, nos está diciendo solamente lo que nosotros queremos oír. Entonces nosotros no seamos así, hermanos. Nosotros tenemos que enseñar, porque si no vamos a llevar a esa persona a la perdición y nosotros juntamente con ellos vamos a ir a la perdición. A la perdición. ¿Ok? ¿Por qué es necesario interpretar correctamente la Biblia? Porque una interpretación correcta ayuda a destruir la división. ¿No estamos estudiando esto en la mañana en cuanto a la unidad? Y eso es lo que dice allí Pablo, ¿verdad? En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13. Lo hemos leído en la mañana. Dice Pablo, versículo 10, que tengamos todos una misma mente y un mismo parecer. Cristo en su oración, en Juan capítulo 17, versículo 21 al 23, pide que la iglesia esté unida ¿en qué? Ya lo hemos visto, en la palabra de Dios. Cuando estamos estudiando eficazmente la Biblia, hermanos, y estamos enseñando eficazmente la Biblia, entonces estamos nosotros dando una interpretación que nos va a ayudar a destruir la división, nos va a ayudar a mantener la iglesia única, pura y santa. ¿Por qué es necesario interpretar correctamente la Biblia? Bueno, porque solo existe una interpretación, hermanos. Solamente existe una interpretación. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6, nos habla en cuanto a la unidad, pero claramente nos deja saber algo muy importante. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Así que aquí el apóstol Pablo está hablando singular o plural. Singular. Una sola cosa. Vamos a ver lo que el apóstol Juan dice, y claramente nos dice un Padre, ¿verdad? Un Señor, un cuerpo, un espíritu. Nos está hablando solamente de una interpretación en la cual en Apocalipsis, ¿verdad? Versículo 19 del capítulo 22, 18 y 19, dice, yo testifico, del capítulo 22 de Apocalipsis, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre a él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en esto. Entonces aquí está diciendo que solamente hay ¿cuál interpretación? ¿Cuántas interpretaciones? Una sola interpretación. Nosotros no podemos añadirle ni quitarle, hermanos, para el beneficio de nosotros mismos, sino que tenemos que basar nuestra vida como cristianos bajo esta única interpretación que es la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué es necesario? Porque Dios no es un Dios de confusión, hermanos. Dios no es un Dios de confusión. Dios nos deja saber exactamente
lo que Él quiere. Recuerden, la Biblia, les explicaba, está basada y la podemos ver en dos preguntas. ¿Quién es Dios? Y la otra es, ¿qué quiere que yo haga? ¿Verdad? Entonces, Dios no es un Dios de confusión. No es un Dios de confusión. Él es claro en cuanto a su enseñanza. Es claro en cuanto a lo que tenemos en la Biblia. Nosotros al estudiar un estudio eficaz, vamos a ver que la enseñanza que vamos a dar también va a ser una enseñanza eficaz. El 33 del capítulo 14 dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Cuando habla de todas las iglesias de los santos, estamos entendiendo que está hablando de las diferentes congregaciones, hermanos. Porque la iglesia, miramos que decía, ¿un qué? Un cuerpo. Un cuerpo. Pero estamos viendo de las diferentes congregaciones, diferentes partes donde la iglesia se estaba reuniendo. Entonces, no es un Dios de confusión. Así que un estudio eficaz de la Biblia nos ayuda a interpretar correctamente, porque primeramente Dios así lo demanda, porque una interpretación incorrecta nos lleva a la perdición, porque una interpretación correcta ayudará a destruir la división, porque solo existe una interpretación y porque Dios no es un Dios de confusión. De confusión. ¿Preguntas o comentarios, hermanos, en cuanto a lo que hemos visto hasta aquí? Nuevamente recuerden, estamos hablando de estudiar la Biblia. Les animo, hermanos, a estudiar la Biblia, a leer la Biblia. Pero lean la Biblia con propósito. Lean la Biblia eficazmente, ¿verdad? El crecimiento espiritual es muy necesario. Es muy necesario. Y no nos metamos la mentira que Satanás nos pone a todos. No tengo tiempo. Porque si tenemos tiempo o hacemos tiempo para las cosas del mundo, entonces para lo que es más importante, que es conocer de la palabra de Dios, con más ganas debemos de hacer tiempo. Así que no tengo tiempo. Ahora nos la ponen más fácil, ¿verdad? Porque ahora te da la Biblia hasta en audio. Ya está manejando, podemos ir oyendo la Biblia. O sea, ya hay muchas maneras que nosotros podemos estudiar la Biblia, hermanos. Así que la tarea de cada uno de nosotros esta semana y todas las semanas mientras estemos aquí en la tierra, ¿verdad? Es esta: estudiar la Biblia constantemente. El salmista dice, oh, cuánto amo yo. ¿Qué cosa? ¿Qué amaba? Tu palabra, ¿verdad? Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu palabra. Ese es el punto que debemos de tener nosotros, amar realmente la palabra de Dios. Cuando amamos realmente algo, no es así que vamos y lo buscamos. Solamente déjenme decir esto, aquellos que ya están casados, ¿verdad? Cuando andábamos queriendo conquistar ya sea a la pareja, al muchacho o la muchacha, lo amábamos, no andábamos tratando de conquistar y atraer. Sí, ¿verdad? Si decimos amar a Dios, si decimos amar a Cristo, si decimos amar la palabra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer todo lo posible. Se vengan tropiezos o no se vengan tropiezos, ¿por qué? Por aprender más de ella. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová es su delicia, y en ella medita, ¿cuándo? De día y de noche. Así que tengamos esto en mente, hermanos. Vamos a dejar el estudio ahí, vamos a estar de pie para entonar el himno que nuestro hermano tiene preparado. Que el Señor les bendiga.